Damos la bienvenida a todos ustedes a ritmo de un merengue de Navidad del Caballo Ventura. El gran maestro Johnny Ventura. Sí, señor, que a Johnny pesar Ventura, de que ya no está con nosotros físicamente, pero ese legado, sobre todo en esta época navideña, se va a mantener por siempre. Por siempre, así mismo. Porque el gran Johnny. Porque ese toque navideño del Caballo Johnny Ventura es difícil que no se haga presente en cualquier fiesta que se haga aquí en el país y a nivel internacional. Esa es la salsa para el lechón. Ay, mamá. Miren, señores, Don Eli es un bailarín, ¿vieron? Sabe que tengo un amigo viejo amigo de la universidad, que me dice que él envidiaba a Johnny Ventura por el baile. Esa facilidad con que ese moreno se desplazaba en esa pista. Óyeme, miren, eso era increíble. Todavía hasta los últimos años, cuando estaba en los escenarios, el gran maestro Johnny. Él nunca cambió. Gracias a Johnny por tanta alegría, gracias a Johnny por todo lo que nos diste y que nos ayudaste a identificar como dominicanos. Sí, y que nos sigues dando, porque además de esa música, ahí están sus hijos. Y me recuerdo del tabaco fuerte, pero hay que fumarlo, ¿verdad? Y de los indios. ¿A cuál piso? ¿A cuál piso? Pregunto, ¿cómo es? No el recuerdo. Operador del elevador. Ay, ay, ay. Y pata con pisao. Ay, papá. Señores, no, y también ahí tenemos a sus hijos, pero, sobre todo a Handy Ventura, sí, ellos que tiene mucho parecido a su papá y han tratado de seguir el legado. Y hay que apoyar a esos muchachos. Hay que apoyarlos. Que se mantienen mantienen la tradición. Sí, exactamente. Señores, y qué mejor manera de darle pues la bienvenida a todos ustedes que como dijimos, con una música con ese merengue del Caballo de Navidad, y reiterarles siempre, Don Eli, a toda la población ese comportamiento que hay que tener en estas festividades, donde mucha gente como que bota el tornillo. Y vimos ahí el despliegue, que las autoridades estaban hablando del despliegue policial y militar que va a haber para resguardar las calles y a los ciudadanos del país en estas celebraciones, y sobre el llamado que hizo Farideh Raful, que aunque hay muchas personas que se empeñan en desacreditar el trabajo y todo lo que esta muchacha hace, para mí ella está haciendo un excelente trabajo. Y cuando ella llama a la población a tener responsabilidad, a ser responsables, sobre todo a los comerciantes, tiene muchas razones en hacerlo, y lo hace con el sentido expreso de que no existan, porque la idea no es que se reduzcan, sino que no existan, que no hayan ya casos que lamentar, sobre todo por la imprudencia de las personas. ¿Cómo se puede hacer eso? Mire, una de las responsabilidades, le voy a mencionar algunas, que usted debe tomar en cuenta, y eso contribuiría mucho a mantener un clima de paz en el país, es, mire, no manipular fuegos artificiales, no tiros al aire. Sí. Eso es una responsabilidad no solo de los comerciantes, sino de la población. Que el comercio cierre a la hora indicada en la venta de bebidas alcohólicas. No tomar el volante si usted está ¿cómo se dice? Ingiriendo bebidas alcohólicas. Y sobre todo, Don Eli, acordarse que este es un diciembre que pasa y que vienen otros. Vienen mucho más. ¿Verdad? Y que además de la responsabilidad que deben tener las autoridades de cuidar y proteger, el ciudadano tiene la principal, que es el comportamiento. Eso que usted señala es básico para que este operativo de Navidad con seguridad, como lo han denominado las autoridades, mediante el cual han dispuesto que alrededor de 27,000 agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad durante estos días festivos, durante estos días en donde la alegría se desborda y a veces termina en tragedia. Pero no se garantiza la seguridad si no hay como usted bien señala, si no hay un comportamiento cívico adecuado, que la población respete eso que usted acaba de decir, respete los horarios,
tenga un buen comportamiento durante estos días. Y así, eso le facilita el trabajo a las autoridades. Pero también, don Eli, no solo la población, también los agentes del orden público tienen que comportarse como tales. No pueden abusar de su autoridad y cometer excesos, correcto. Cometer injusticia y irse más allá de lo que sus facultades le confieren, porque también hay muchos agentes que son abusadores. Correcto. Entonces el comportamiento, además del que le reiteramos a la población, debe ser de parte y parte. De parte y parte, sí, así mismo, y sobre todo hay que mantener la calma en estos días, sí. Pedirle en estos días cuando circula una gran cantidad de dinero, solamente el Estado ha puesto en circulación más de 34 mil millones de pesos. Bueno, que la gente asegure su chelito. Y su vida, sobre todo. Y su vida, si van a un banco a hacer una operación, que no salgan exhibiendo dinero, que se cuiden, que adopten medidas de seguridad. Si van a salir hacia el interior o el exterior, que cierren resguardar su casa. Resguardar su casa y decirle a un vecino o a un familiar cercano, yo voy a estar fuera. Siempre, sí. Si usted ve algo raro, llame al 911. Y exactamente que a veces hay personas que salen de la casa y no son buenos vecinos porque no le comunican al del lado, mire, yo no voy a estar ahí. Si ustedes ven algún movimiento raro, nadie está autorizado para venir a la casa en este periodo de tiempo. Correcto. Pero si usted no le comunica eso al vecino y usted sale y se va, y alguien está abriendo la puerta o está haciendo, el vecino no sabe y no tiene por qué ir a investigar, pero si ya su vecino le advirtió que iba a salir, claro que va a estar pendiente, ¿cierto? Por eso se dice que el vecino más cercano es su familia. Es su familia. Y hay gente que vive también y que vive con todo lo material, que piensa que ese es su vecino y que nunca va a necesitar al del lado, y eso es una equivocación. Así mismo. Siempre hay que tener buena convivencia. Buena convivencia, sí. Como buena convivencia tiene don Eli, no solamente aquí, sino allá en el extranjero con sus tíos, que lo ven allá en Búfalo. Búfalo. Hay mucho frío allá en Búfalo. Búfalo, sí. Me dijeron la semana pasada hubo nieve. ¡Ay, mi madre! Miren, señores, a ustedes manténganse ahí, que venimos con nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a hablar de esas enfermedades epidemiológicas que están que tienen presencia en el país, cuáles son las recomendaciones y todo lo que hay que hacer para que usted... Para evitar... se mantenga sano aquí. Se mantenga sano. Y si disfrute de su lechoncito, como va a ser usted. Así es que no se muevan, que retornamos con más de Entérate con Mayra. Mayra, y llegó nuestro momento estelar, es el de recibir a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata del doctor Carlos Manuel Félix Cuello, quien es epidemiólogo y salubrista. Y la ocasión es propicia para hablar de todo eso que tiene que ver con estas afecciones que estamos aquí sufriendo en la República Dominicana, para que sea un experto en el área que nos indique qué hacer, qué no hacer y cómo cuidarnos. Gracias, doctor, por venir. Bien. Para nosotros es un placer recibirle. Igual, para mí, gracias. Estamos aquí disponibles a conversar. Carlos, muy bien. El país está viviendo ahora mismo un cambio de clima. Salimos de un clima caluroso a uno más o menos... Un fresquecito. Un fresquecito. Pero eso acarrea, esos cambios de temperatura, siempre acarrean la llegada de virus y de diversas enfermedades. ¿Cuál es la recomendación que se le hace a la población para evadir esto? ¿Es efectiva una vacuna que están promoviendo las autoridades en contra de la influenza? Bueno, tú sabes que desde la declaración de la pandemia de la COVID-19 hasta el día de hoy, el mundo ha experimentado un cambio en su comportamiento climatológico. Y ese cambio climatológico que ha venido experimentando el mundo con esta pandemia, también se modificaron una serie de patrones y comportamientos de todos los microorganismos. ¿Por qué?
porque ustedes generar una pandemia y determinar que todo el ambiente social se disminuyera y toda la producción a nivel mundial, todas las relaciones sociales generaron un elemento de contrición, eso determinó que también los microorganismos que saben más que la humanidad, que saben más que nosotros, son muy inteligentes, porque son anteriores a nosotros, pues junto con las diferentes especies fueron retomando todo el espacio y todo el ambiente, el escenario que nosotros ocupamos antes de la pandemia del 19. Y eso contribuyó a una modificación del ecosistema a nivel mundial, aunado al cambio climático. Lo que eran enfermedades que generaban comportamiento epidemiológico epidémico cada 2 o 3 años, cada 5 años, produjo un cambio en su comportamiento, porque los microorganismos se adaptaron a las condiciones nuevas que están viviendo para ellos poder sobrevivir, porque modificaron su escenario de sobrevida. Eso entonces modificó también lo que fue el ambiente, como la temperatura, todo el escenario ambiental. Y en consecuencia entonces los microorganismos determinaron un comportamiento de vida, un comportamiento de incidir. Y eso fue no solo el virus de la COVID, sino todos los tipos de microorganismos, desde el parásito, hongo, bacteria, virus y todo tipo de esos microorganismos. A eso responde entonces el comportamiento a nivel mundial de que se producen oleadas en diferentes épocas y en diferentes momentos de las enfermedades que antes en una fecha específica presentaban picos altos o brotes o epidemias. Eso hoy se está expresando más porque estamos a 5 años donde ya hay una readecuación otra vez de los microorganismos y ya desde el punto de vista epidemiológico todo tiene que readecuarse desde el punto de vista de la evolución para ellos poder asumir su comportamiento anterior o manifestarse con otro tipo de comportamiento por la adaptabilidad del medio ambiente. Y eso ha sido lo que está pasando. Hasta el día de hoy el cambio climático no es tan frío como era antes. Ya estamos en un momento de la primera semana de diciembre que implicaba ya la presencia de más temperatura, más fríos con relación a ahora. Eso se ve con relación también a lo que es el comportamiento del dengue, de otros virus, que también de las influencias en sus diferentes clasificaciones. Además, vectores, mosquitos que generan diferentes tipos de enfermedades virales. Un mismo mosquito, que es uno de los que más abunda, en este caso el Aedes aegypti, que es el que más comportamiento tiene en países tropicales como el de nosotros. Se está comportando ahora muy diferente como se comportaba antes, porque se está adecuando. Por eso ustedes ven a veces a las autoridades que dicen, tenemos un control del dengue en República Dominicana. No, no hay ningún control. Tenemos poco dengue. No, no hay poco dengue, que hay una readecuación del virus como elemento de vector para producir ese tipo de enfermedades y como consecuencia las manifestaciones de mayor o menor cantidad se va a dar en la medida en que ese virus, ese mosquito pueda comportarse en el país cada 3 y 4 años, que es donde él se comporta desde el punto de vista epidémico, porque él tiene un comportamiento endémico, o sea, un comportamiento con una cantidad normal que todos los años repite. Entonces, ese vector, ese mosquito, el Aedes aegypti, en República Dominicana tiene que readecuar su comportamiento epidemiológico. La influenza por igual también como enfermedad viral. Incluso en estos momentos a nivel regional, el Aedes aegypti está generando elementos de epidemia con relación a la enfermedad que es la chikungunya. Porque este virus tiene, este vector, el mosquito, tiene alrededor de 3 enfermedades que es el que la transmite. La chikungunya se está manifestando con mayor elemento de incidencia porque tiene un comportamiento virgen en el organismo. Al ser una enfermedad nueva, no tiene ese desarrollo inmunológico y en el país donde ingresa, pues se desarrolla inmediatamente y produce epidemia y es el virus que está más generando en nuestra área tropical con aumento de la enfermedad. En República Dominicana hay una serie de elementos respiratorios que se están manifestando, en estos últimos días están un poco elevadas con relación al año anterior, pero es un comportamiento que se va normalizando, no tiene que... No es un brote epidémico de gran magnitud. No, ni tampoco tiene elementos de
de tasa de letalidad de importancia, o sea, de mortalidad, que es lo más importante. Doctor, ¿y es efectiva esa vacuna para la influenza, contra la influenza? Sí, sí, es efectiva y hay que ponérsela porque es un elemento de prevención. Y además de esa vacuna, doctor, ¿cuáles otras usted recomienda que la población debe ponerse? Tanto adultos como los niños. Sí, la vacuna de la influenza hay que ponérsela porque tiene una característica que se repite por cepa cada año. Oh. Y hay que Pero nada más te cubre por un breve ¿Qué tiempo exacto? Por un año, o sea, de año en año, por un año. Por eso hay que ponérsela todos los años. Todos los años. Okay. Y hay que ponérsela porque fundamentalmente en los niños, en los menores y en los envejecientes y en las personas que tienen comportamiento de su sistema inmunológico comprometido, porque justamente ese es el tipo de virus que en ese estadio de la vida donde tiene mayor elemento de consecuencia. Aquí hay una tendencia antivacuna en la República Dominicana, producto al elemento de la ignorancia, porque si no hubiese vacuna a nivel mundial desde que se desarrollaron, la mortalidad que hubiese en el mundo fuera tremenda. Pero no solamente ese movimiento antivacuna es aquí, hay países desarrollados como los Estados Unidos, sí, porque, es muy fuerte. Sí, porque está vinculado a un problema de tipo cultural y muchos intereses. Estados Unidos fue uno de los países que se opuso a eso, y mira la cantidad, uno de los países que peor manejó la pandemia. Y eso eran fulgones y fulgones, gente muriéndose que donde hay corriente ahí que no estaban de acuerdo con que vacunen, en Europa igualito. En el propio Trump yo creo que... No, ese fue el primero, dijo, ese ni creyó en eso. Ese es el único presidente que ha sacado de la Organización Mundial de la Salud a un país sobre la base de que los chinos están controlando eso, de que están entregando dinero, de que el manejo de la COVID, eso es un caso serio. Doctor, esa aseveración que hacen, o esa afirmación que hacen muchos ciudadanos de que después de la vacuna contra la COVID, o sea, las secuelas de la vacuna, la secuela ha habido muerte súbita, mucha muerte súbita, tanto aquí como fuera. Sí. ¿Tiene algún tipo de justificación? Sí, hay justificaciones técnicas y son reales. En los momentos de la vacuna, nosotros fuimos una de los médicos de República Dominicana que tuvimos una participación con relación a la orientación, y el problema fue el siguiente. Como fue una pandemia, usted sabe que la vacuna tiene un periodo de desarrollarse que va mínimo 5 años o máximo 30, 40, 20, dependiendo. La vacuna. Claro, para tú poder... Para lograr una vacuna efectiva contra... Una vacuna, sí. Porque eso lleva, además, si el microorganismo es nuevo, es una tecnología que debe ser nueva, si con la que hay no hay capacidad de desarrollarla, y si no, aún así, en una pandemia, el país tiene y la OMS tiene la capacidad de decidir agilizar el proceso, porque eso primero van animales para saber si es efectiva, pasan varias etapas, después llega el humano, pasa varias etapas, llega a nivel nacional, cantidades, después que pasa eso, tiene que reconocerla, tiene que reconocer el país, después la OMS para fines, ¿tú entiendes? Eso tiene una complicación. ¿Qué pasó con relación a la pandemia? Que se utilizaron tecnologías nuevas, vinculados que ya se estaban ensayando, pero no se podían aplicar, vinculados a la defensa del organismo a través del ARN mensajero, que es un tipo de estructura que está vinculado a la genética del organismo. Ese método fue nuevo y ese método lo empezaron a utilizar los norteamericanos a través de Moderna y de Pfizer. ¿Qué pasa? Que países como China, Rusia y Cuba utilizaron entonces el método tradicional de la vacuna que se utiliza, que es el que se está utilizando en la vacuna y que tienen años ya aplicándose. Eso evidenció que el primer país del mundo que desarrolló una vacuna contra la COVID fueron los rusos, que fue el Sputnik 5. El 20 de agosto desarrollaron ellos esa vacuna. Y por un problema de interés económico, tú sabes que la OMS se manejaba en función de quién controla desde el punto de vista del financiamiento a la OMS. Y el país que más recursos aportaba a la OMS hasta ese momento eran los norteamericanos, que aportaban alrededor de 700 millones de dólares. Entonces, esa vacuna no la reconocieron en principio. Y tenía una eficacia y eficiencia, que son los dos elementos clave para determinar probar una vacuna, por encima del 94%.
Y ahí salió entonces la Moderna, que tenía menos eficacia que la Sputnik 5. Y a esa le dieron autorización que la aplique, con una tecnología que era ARN mensajero que no se conocía. La vacuna de los rusos sí estaban vinculados a un tipo de virus, de adenovirus, que ya se conoce en términos de su comportamiento. Y por eso ellos la desarrollaron rápido. ¿Cómo prevalecen los intereses? Esa vacuna entonces no la permitieron a nivel mundial, permitieron entonces la Moderna, permitieron a Pfizer y permitieron a AstraZeneca, que fue una de las vacunas que aquí incluso, tanto Moderna como Pfizer y AstraZeneca, generó un conflicto en República Dominicana, porque compraron como 32 millones de dosis de vacunas, pero no llegaron, y no cumplieron nada. Y suerte que aparecieron los chinos con la vacuna, salvaron la campaña, que vinieron con vacunas suficientes, empezaron una campaña que los chinos esa vacuna no sirven porque son de China. Un grupo de médicos aquí con intereses y de autoridades vinculados a foñir contra los chinos. Y no era así, no era así. Imposible, al contrario, fue de la vacuna. Primero en el mundo que se distribuyeron, y salvaron vidas como cambiaron el curso de entonces no había más vacunas porque llegaron a AstraZeneca alrededor de unos poquitos aquí. Sí. Y con todo y todo, el gobierno dominicano, ante un problema que había, tuvo que buscar mecanismos para ver cómo los chinos le facilitaban la vacuna. Se la facilitaron, pusieron alguna AstraZeneca y después empezaron con la China. Después el tercer país que desarrolló vacuna, después Estados Unidos y Europa y China y Rusia, nada más y nada menos fueron los cubanos, que desarrollaron una vacuna con más eficacia que la rusa, contra todo el bloqueo. Contra todo, desarrollaron su vacuna soberana, desarrollaron 3 vacunas y una soberana. Como era cubana, tampoco la OMS le dio. Oye, ¿cómo prevalecen los Pero fue la intereses? vacuna que agarró. Cuba fue uno de los países que mejor manejó la COVID, en términos de mortalidad y en términos de eficacia, porque utilizó su vacuna. Y esa vacuna entonces la utilizaron en México, la utilizaron en Brasil, porque no tenían, la utilizaron en Vietnam, la utilizaron en Venezuela, porque no tenían. Recuérdate que ese era un momento incluso que los norteamericanos se convirtieron en piratas, porque a nivel intercontinental, en todos los océanos, paraban los barcos y agarraban como hacían los piratas en aquella época. Sí, le cogían todo, porque recuérdate que en esa época no había producción de nada, en materia, no había producción ni capacidad productiva. Los chinos construyeron en 10 días 3 hospitales de diferentes niveles para enfrentar a la COVID. Porque tú sabes que se generó también una mentalidad que fueron los chinos que generaron el problema de la pandemia. ¿Y en realidad dónde fue? Ya en noviembre en Estados Unidos, a través del ejército americano, se había comprobado que había neumonía vinculado a ese virus. Y doctor, nos quedamos en las respuestas y ciertamente las vacunas del COVID dejaron esas secuelas de provocar infarto y correcto, todo eso. Entonces, ¿Y qué se puede hacer con eso? Eso es cierto. Entonces, esa vacuna, con el tiempo, empezaron personas que se la pusieron a dar manifestaciones neurológicas, cardiológicas, vasculares, mortalidad del corazón también, mortalidad instantánea, y empezaron a averiguar quién era, qué estaba pasando. Y justamente eran esas vacunas. Ninguna otra vacuna documentaron comportamientos secundarios producto a vacunas que no estaban vinculadas a la Pfizer, a AstraZeneca, y entonces tuvieron ellos que admitirlo después, que sí, que tenían efectos secundarios, pero es el producto que era tecnología nueva, y la OMS autorizó utilizar la vacuna. Tú sabes que las vacunas se autorizan cuando su eficacia y eficiencia está por encima a partir de un 50%. Cuando no hay vacuna y tú encuentras una vacuna de ese tipo, la autoriza la OMS en lo que se va desarrollando tecnología. Y todas ellas tenían por encima de un 50%, todas. Entonces se lo autorizaron, todo lo que tenía un 50% lo autorizaron, excepto los países que no tenían controles a través de la OMS. ¿Y existe alguna recomendación para contrarrestar esos efectos? No, porque eso producían incluso mortalidad instantánea de una vez, eso producían enfermedades neurológicas, claro, muchos incluso producían microcefalia, el cerebro pequeño, generaron, eso era real, eso en realidad, problemas neurológicos, eso fue real y fue el producto a vacunas. Doctor, ¿y todavía pueden producirse casos
producto de esa vacuna a la distancia de 5 años. Pero ya no se producen así, porque fíjense que ya no hay esa información mundial. Tal vacuna está produciendo tal elemento, tal, porque ya las mismas vacunas se reajustan, se readecúan, se actualizan, porque los componentes secundarios también de la vacuna están vinculados a muchas cosas, a las condiciones personales del paciente que se administra la vacuna, condición de enfermedad que tiene, reacción alérgica a algunos de los componentes que tiene la vacuna. En la medida que se van reportando esos tipos de comportamientos, los laboratorios van registrando, porque eso lo dice hasta la documentación. Lo que pasa es que normalmente eso no se lee. Cuando usted tiene una vacuna al mercado que es nueva y hay una serie de componentes que usted tiene que registrarlo, a veces esa vacuna, qué tipo de reacción está produciendo, dónde la está reproduciendo, en qué frecuencia la está reproduciendo, para que el laboratorio vaya reajustando, corrigiendo y corrigiendo hasta que sea el mínimo de efectos secundarios, porque todas las vacunas generan efectos secundarios. Lo único que los efectos secundarios no son tales que contribuyan a suspender ese tipo de vacunas, sino que son dentro del parámetro que se espera. Doctor, ¿y el COVID aún existe, permanece en la actualidad o ya no existe COVID? No existe porque hay poblaciones que no tienen experiencia inmunológica a nivel mundial, y como no tiene experiencia inmunológica, donde quiera que aparece un COVID, puede replicarse. Aquí hay COVID. Lo que no tiene, hay COVID, lo que pasa es que no se busca. Y lo que no se busca en medicina, y sobre todo en epidemiología, no se reporta. Entonces lo que se reporta es lo que está en el momento. ¿Qué es lo que está en el momento? Todas las enfermedades respiratorias, que todo el mundo es influenza, y eso no es verdad. Porque la enfermedad respiratoria tiene varios tipos de microorganismos, que no nada más está vinculado al virus de la influenza. Hay muchos microorganismos. Lo que pasa es también lo siguiente: en países como nosotros, las enfermedades no se diagnostican por base a estudios de laboratorio, identificación del microorganismo, sino a la clínica principalmente. En el sector empobrecido, porque el rico, cuando le da una gripe y una cuestión, se van a hacer un panel de cualquier tipo, o un panel respiratorio que está vinculado a los albovirus, que son los virus que tienen los Aedes aegypti, ese tipo de virus, o otro panel que uno tiene en 4. Los ricos son y no son los médicos que lo autorizan. O sea, no, lo que si pasa, yo voy con... ¿Es muy caro? No, lo que pasa es que, por ejemplo, hay un panel, los paneles que se están haciendo para determinar los diferentes tipos de microorganismos son muy caros en República Dominicana. ¿Y lo cubre la Seguridad Social? No, hay uno que no lo cubren. Y a veces no cubren ninguno tampoco. Hay seguros internacionales que sí lo cubren, hay nacionales que algunos sí. Para un panel respiratorio que tiene alrededor de 19 microorganismos, desde virus, bacterias, y que cuesta alrededor de 18.000 pesos. Ese ningún pobre se lo pase, ni ningún sector de clase media tampoco, porque le tumba el presupuesto. Entonces, el rico no. El rico, de que tiene un problema respiratorio, va a un médico que es su médico, le indica el panel entero y tú pan lo tienes. No en función de lo que está circulando. Porque el rico no inventa con eso. El pobre va a un centro médico. O se toma un té de guayaba, de naranja. El pobre va a un centro médico, se toma un té de lo que le diga, el vecino le dijo, tómate esto, y en función de eso, como los virus tienen un comportamiento normal y no duran más de una semana, el mayor de 15 días, dependiendo de las características de tu organismo, pasan así, sin ninguna consecuencia, y entonces ese vecino le dice a la vecina, mira, yo me tomé esto, tómate lo que... Un té de ajo con cebolla. Pero desde el punto de vista científico, el país, cuando hay un brote de determinado tipo de patología, lo que tiene que hacer es determinar cuál es, qué es lo que está circulando, cual que sea, como una forma desde el punto de vista epidemiológico de determinar lo que hay en el país circulando es esto, o son esto y esto. Pero en países como nosotros los estudios son costosos y normalmente nos manejamos en términos real con comportamiento clínico, con la experiencia del médico, con la capacidad del centro médico, y en función de eso manejamos Doctor, las vacunas que usted recomienda que la población debe ponerse actualmente. Bueno, de eso depende la edad de la persona, el esquema de vacuna que haya tenido desde un principio, porque hay alrededor de 15 enfermedades que se prevén a través de la vacuna. Y están las vacunas de Butenace, la BCG, contra la tuberculosis y varias enfermedades, contra la polio, contra la influenza, contra el sarampión, contra la varicela, toda una serie de vacunas que hay que ponerse, que hay que verlo desde que usted, a partir de los 2 meses, hasta que usted tiene los 10 años y se hace el refuerzo, y hay vacunas que ya no tiene que ponerla.
¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, la del mismo sarampión, si usted se ha puesto su vacuna de sarampión y no tiene y tiene refuerzo, nada más se la pone una sola vez. La influenza es todos los años. La BCG es una vez con un refuerzo. O sea, son esquemas de vacuna con relación a las enfermedades que se pone, que el tétano nada más se pone una y el refuerzo. O sea, eso depende del esquema que usted tenga. Por eso son particularidades. Y el país tiene que tener el esquema completo. Usted sabe que la vacuna, cuando los países no la producen... ¿Y lo tiene el país, ese esquema? Sí, tiene porque está vinculado al programa de vacunación de la OMS a través de la OPS, que es el organismo de nosotros para acá, donde a través por ahí se facilitan en términos de compra, porque no es que se dona, se compran a través de esos mecanismos, y tiene disponible la mayoría de la vacuna. En el sistema de salud de la salud estatal, ¿esos esquemas de vacuna funcionan? O sea, en el hospital de Pedernales una madre puede ir con su tarjetica y que le pongan la vacuna. Hay vacunas que aquí no la aplican. Y eso es facilito saber cuáles son. En la medida que usted va al boletín epidemiológico del país, ahí están las enfermedades que tienen una vigilancia obligatoria porque es un compromiso internacional. Por ejemplo... ¿La tuberculosis? No. Por ejemplo, aquí hay difteria todavía. Hay todavía difteria. Aquí hay todavía enfermedades meningocócicas. Aquí hay todavía reportes de tétano. Esas enfermedades en ninguna parte deberían existir cuando existiese un sistema de salud. No hay polio. No hay. Está realmente erradicada, como dicen las autoridades. Sí, no hay. Qué bueno. Aquí sí. Esas son enfermedades que están reportadas en el boletín oficial de la Dirección de Epidemiología, que son enfermedades que no deben de existir en países como nosotros, porque dicen aquí que es una economía media, categorizada así. Pero eso te da una idea de ti, que hay una población en República Dominicana que tiene un nivel de vacunación muy por debajo, que permite que ese tipo de patología, de enfermedades, estén todavía en República Dominicana. ¿Por qué? Porque para una enfermedad vinculada a vacuna erradicarse, tiene que tener una cobertura de esa vacuna por encima del 95%. Si no la tiene así, usted la va a mantener en ese territorio. Y eso refleja entonces que hay un sistema de salud débil, que hay un sistema de vigilancia epidemiológica débil, porque si no existieran. Entonces le da una idea. Finalmente, mire, ya se terminó el tiempo, pues pero no quisiéramos, se pasa rápido, media hora, no quisiéramos que usted se vaya sin que antes les dé pues una recomendación a la población de cómo manejarse, sobre todo con este cambio de temperatura. Hay personas que son muy sensibles a eso. ¿Y qué hacer, qué no hacer? Nos gustaría escuchar de usted. Bueno, ser que no se ha puesto su vacuna, primero que revise si tiene su esquema de vacunación completo. Si no lo tiene su esquema de vacunación completo, que vaya a cualquier centro de salud que tiene el país, donde debería tener la disponibilidad de un área de vacuna. Estamos en una época que ya no es de que la época ciclónica se termina el 30 de noviembre, ya eso se ha modificado, ya hasta en diciembre hay toda una serie de lluvias que se producen. Esas lluvias a veces vienen integradas con estos microorganismos, con algunas enfermedades vinculadas a la contaminación del agua, la leptospira, que hay muchas. Leptospira. Hay mucha leptospira, reportada incluso a nivel de los boletines. Hay mucha muerte de leptospira, que no deberían existir muertes por leptospira. La contaminación, la contaminación del agua producto a la luz, a la lluvia, a las acumulaciones. La contaminación de las aguas potables para tomarse. Tú sabes que aquí eso es un problema, porque aquí el agua es privada prácticamente, porque aquí hay un sector privado que el gobierno le facilita agua, le vende el agua para alrededor de unos 400 pesos el tanque de 3,000 y pico de galones, y se lo venden a la gente a 2,000 pesos, se lo venden a los barrios a 1,500, y a ellos se lo pone la CAS. Usted lo ve allá en fila, esa es la CAS que le vende esa cantidad de agua. Y esa agua hay que potabilizarla, porque esa agua no tiene ninguna garantía de que es potable en esos tanques, porque nadie controla eso. Claro. Le venden el agua y ellos van y la depositan en una cisterna, el que la vende, o en tinaco, el que la dispone. Entonces eso hay que controlarla para evitar enfermedades gastrointestinales, evitar hepatitis A, que se transmite a través de la contaminación de las aguas. O sea, eso tiene que evaluarse y la persona tiene que ver eso. Tienen que ir a vacunarse con la influenza. No se lleve el que diga que yo no me voy a vacunar, debe de vacunarse.
Eso es un problema de educación, es un problema de conciencia social. Las autoridades deben de profundizar, programar lo que es la política de educación, de programas educativos desde el punto de vista de la salud, porque es un elemento determinante, sobre todo en un país donde el sistema de salud no está basado en una estrategia de atención primaria en salud, que es la mamá de los sistemas de salud a nivel mundial desde el 75 en Almata, cuando eso se decidió. O sea, eso cubre el 75% de los problemas de salud, y aquí tenemos un sistema de salud de tipo curativo, económico, mercurial, y eso no resuelve la salud de ningún país. Bueno, doctor, muchísimas gracias, y a ustedes por habernos acompañado en este tramo de Entérate con Mayra. Gracias al doctor Carlos Manuel Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista, por habernos permitido disfrutar, ¿verdad, don Eli? Brindarle a toda la población esta conversación. Orientaciones sobre la... Sí, señor. Así es que, mire, esa invitación está abierta para que continuemos hablando de esos temas interesantes y que la población no debe perderse. Nada, me las orden cuando quiera. Ay, gracias. Y a ustedes permanezcan, que aún queda más de Entérate con Mayra. Ya volvemos. Por el canal 19, Cinevisión para toda la República Dominicana, y a través de Dominican Network para todos los Estados Unidos y más. Gracias al doctor ahí por esas recomendaciones que Sara también debe seguir. Sara, sabes que en estos días yo estaba acompañando a una persona que estaba haciendo un papeleo. Una tramitación migratoria. Exacto. Y vi, cuando entré a la oficina, que no fue contigo la tramitación, porque ya esa persona la había iniciado desde hace un tiempo, sí. Hace mucho que contaban con ese abogado. Y vi que cuando el abogado le preguntó a la persona sobre su caso y que le diera algunos documentos, ella no tenía nada. Estaba con el pecho y la lengua. Sí, todo como que se lo dejó al abogado anterior que tenía, porque pasó de un abogado a otro, porque tiene muchísimos años en ese papeleo. Sí. Y yo me pregunté, pero ven acá, cuando una persona está haciendo una tramitación de esta naturaleza, ¿debe dejarle todos los papeles al abogado o debería quedarse con copias, no desentenderse de su proceso, Mayra, y tener esas copias para cualquier pregunta o necesidad? Mayra. En ese caso, Sara, ¿qué tú recomiendas? Mayra. Dígame. ¿Y si el abogado se muere? Ay, no, Dios lo libre. Y si el abogado se muere y usted con su proceso migratorio que no tiene nada. Eso es una locura, que no tiene un Sara? Solo documento, usted como beneficiario, usted como peticionario. Como el dueño de su proceso. Como el dueño de su proceso. Señores, voy a empezar diciéndoles a todos ustedes, amigos televidentes, en esta sección migratoria, que usted y solamente usted es el dueño de su caso. Pues hoy vamos a hablar de los documentos que el beneficiario debe tener en su proceso de tramitación o petición migratoria. Así es, así como dice Mayra, cuando le piden un documento, está con el pecho y la lengua. Ay, yo no tengo nada, porque que eso lo tiene el abogado, y ese no es el abogado que lo maneja. Ay, eso fue el preparador que lo hizo, y él es que lo tiene. Entonces, ¿cómo le puedo yo ayudar? Pues hoy presten mucha atención con relación a estos pasos que usted debe de seguir. Vamos a ir al paso número 1. Muy importante. Paso número 1. El paso número 1, así como ustedes lo ven en pantalla, si le abrieron una cuenta en la UCIS, usted puede tener el correo y su clave de acceso. De esta forma podrá verificar su caso y saber si le enviaron alguna notificación. ¿Por qué razón? Bueno, por las siguientes razones: de que usted debe de tener control de su tramitación migratoria. Ok, ya tuvo un preparador, ya hay una persona que le inició su tramitación, pero ¿qué pasa? Que usted debe de tener las documentaciones que cuando se hace el pago, pues usted debe de recibir.
eso no puede reposar solamente en las documentaciones que tiene el abogado. Esas documentaciones también pueden reposar en usted. ¿Por qué? Porque usted es dueño de su caso. Vamos a ver lo siguiente con el paso número 2. Cuando ya usted en la UCIS hace la introducción de su petición o ya le llenaron esas documentaciones que se requiere para usted poder solicitar esa visa de inmigrante y tener su green card, señores, iniciar esa tramitación que dura un poco de tiempo, y en otro programa pues yo le voy a decir los tiempos de procesamiento. Pues miren, en el paso número 2, en este paso número 2 tenemos el formulario I-797, es una notificación o recibo que se envía, que le envía la UCIS, confirmando que ha recibido su solicitud de petición migratoria, y es recomendable guardar este documento ya que contiene el número de recibo de su solicitud y otras informaciones referentes a su petición. Así es, ese número de recibo tiene internamente otras informaciones que usted debe tener en sus manos, no solamente en la mano del preparador ni en la mano del abogado o de aquella persona que le facilitó llenarle esa petición. Usted como peticionario, usted como beneficiario la debe de tener. Entonces vamos a pasar Sara, el abogado no se puede negar a darle... No, en ningún momento puede negarse, porque es un derecho que le asiste tanto al beneficiario como al peticionario. Entonces ahí es a donde van a darle seguimiento al caso con las informaciones internas en la petición. Que lo recomendable es, Sara, que cuando antes de la persona llegar al abogado que le va a entregar documentos, que le saque copia y guarde sus copias. Claro, que guarde sus copias, y sobre todo, Mayra, cuando se abre una cuenta y se coloca la dirección a donde van a llegar físicamente esas documentaciones, pendiente mantener esa dirección. Si van a cambiar, pues usted también notificar ese cambio, porque la UCI siempre le va a enviar la información al correo que esté en el sistema en ese momento. Entonces usted debe de tener pendiente mantener esas documentaciones guardadas en un lugar seguro. Vamos al paso número 3, y el paso número 3 es que usted va a recibir ya la carta del NVC. Recuerden, hay procesos, cada proceso lleva su tiempo. Yo le estoy explicando los pasos que agota cada tramitación. Ya vamos a entrar a lo que es la carta de bienvenida. Ya salió de la UCI, ya se agotó el tiempo, el 80% de los casos fueron procesados y usted ya está en NVC. Pues la carta de la bienvenida del NVC es un documento que el Centro Nacional de Visas envía después que la UCIS aprueba una petición de visa, y contiene el número de caso y el número de invoice. Ambos son necesarios para iniciar sesión en el Centro de Aplicación Electrónica Consular, CEAC, y continuar con el proceso de solicitud de visa de inmigrante. Este es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque ya aquí se va a pagar la affidavit of support, ya aquí usted va a introducir nuevas informaciones con relación a lo que se le está solicitando, por lo que esta carta debe también reposar tanto en el peticionario como en el beneficiario. Entonces vamos a ir al paso número 4. El paso número 4, ese paso número 4 es que usted, ya cuando está en el National Visa Center, como yo le dije anteriormente, va a introducir las informaciones que se requieren para esa tramitación. Recuerde, paso número 1, los 3 pasos que agota una petición migratoria, UCI, paso número 2, NVC, y paso número 3, ya cuando llega al consulado. Pero en esta parte que está en el National Visa Center, se agregan esas informaciones. Así es. Y pasamos al paso número, el paso siguiente, y ya para terminar, tenemos el último paso, señores, en el consulado americano. Claro, el último paso es el consulado. A usted le va a llegar una carta donde a los correos que se agregaron en el NVC, en la plataforma del CEAC, en los 6 pasos. Si usted no agrega un correo donde usted lo revisa a cada momento, donde le llegue directamente, tiene problemas, señor. Y estas informaciones son muy amplias y este es un tiempo muy corto, y yo le insto a ustedes de una manera especial que se comuniquen. Miren los teléfonos en pantalla, sí, 809-534-8459 y 809-670-7011, y Sara Espinosa con gusto les asistirá.
Sí, señor. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con nuestra querida Mirla Germán Galvez y su sección de etiqueta y protocolo. Ella va a continuar indicándoles a todos ustedes cómo preparar una mesa en esta época de Navidad. Ya venimos. Muy buenos días, Mayra. Qué bueno estar otra vez aquí con ustedes en esta su sección de etiqueta y protocolo. En el programa Entérate con Mayra, el programa que está completamente de moda y hacia arriba. Recuerden ahora, tratando el tema, recuerden la semana anterior, estuvimos hablando de una cena formal, de cómo organizar nuestra mesa o montar nuestra mesa, mejor dicho. La semana pasada hicimos este tema y continuamos con otros retoques que faltaron. Miren cómo quedó nuestra mesa, ¿verdad? Ustedes recuerdan cómo debe estar montada la mesa, que nuestra cubiertería debe estar el cuchillo, debe estar con lo que corta hacia adentro, cerca del plato principal. Y nuestro tenedor, con el que es la cena principal, dentro del plato, al lado o más cerca del plato principal o de nuestro plato base, porque todo lo que está más hacia afuera es la ensalada, la sopa. Miren cómo están nuestras copas, que esa es la manera como debemos de montarla. Nuestra copa de agua, nuestra copa de vino tinto, nuestra copa de vino blanco y nuestro espumante. Es así como debe quedar una mesa formal para una actividad. Ahora voy a mostrarle de qué manera usted puede servir el vino. Usted va a servir el vino a sus invitados o una mesa formal, o bueno, es el caballero. Lo hacemos de esta manera. Tomamos nuestra botella. Recuerden siempre, la etiqueta debe estar frente a nuestro invitado. Él debe ver la etiqueta de nuestro vino. Entonces nos acercamos del lado derecho, nos acercamos, servimos así nuestro vino, lo tenemos de esa manera y ya al finalizar entonces damos así una ligera vuelta a la botella para que así no se derrame absolutamente nada. Y de esta manera retiramos nuestra botella. De igual manera, si usted va a servir la copa de agua, que debe estar, claro está, servida nuestra copa de agua, aquí en esta ocasión, sí debemos de retirar la copa. Debemos acercarnos, tomar la copa de agua, retirarla y llenar nuestra copa de agua. Esta sí se retira. Ahora, cuando vamos a servir vino tinto, vino blanco, pues esta no. La copa se queda en su lugar y así lentamente volvemos y la colocamos a su lugar. Ahora, usted en su cena tiene otra bebida, si es un coñac o si tiene un licor. Le vamos a mostrar la copa que debemos de usar. Esto ya la esta es la copa que podemos usar para licor. Recuerden tomarla de esta manera. Si es un coñac, esta es la copa ideal para el coñac. Esta sí podemos agarrarla de esta manera. Esta copa no la tenemos al instante, en el momento, en nuestra mesa formada, porque ya estaría muy llena. La podemos tener a un lado, retirada, por si la vamos a utilizar. Es de las maneras. Ahora también, si nos vamos aquí a sentar, vamos a tomar la silla, vamos a sentarnos en nuestra cena formal. Vamos a recomendarle a nosotras las damas, las mujeres, le podemos decir que al momento de sentarse o de usted ir a una cena formal, es bueno que nos fijemos en qué ropa nos vamos a poner, porque hay ciertas ropas que son algo molestas. Es bueno blusa o un vestido sin mucha manga, porque a veces nos ponemos ropa con estas mangas tan largas y al momento de que vamos a estirar un poco el brazo para tomar una de las copas, o podemos hacer así para tomar nuestra cuchara de postre, si una manga puede
ensuciarse. Lo ideal es algo prudente. Igual que solemos usar unos cuellos muy estrambóticos, estos cuellos así. En el momento que podemos estar comiendo, ¿verdad? Se nos puede caer parte del resto de la comida en nuestra ropa, en nuestro cuello, que es ideal no tener un cuello. Esa es una de las maneras que podemos hacer. De igual forma, vamos a recordarles que con la sopa, vamos a comer sopa, la manera ideal es de adentro hacia afuera. Adentro hacia afuera. Así no se puede derramar. Y con relación a cuando tenemos la servilleta, debemos, recuerden, limpiarnos pues la comisura. Así, lentamente, las rayitas. Porque si vamos a tomar agua o vino, es bueno quitarnos, si tenemos algún resto de comida, para cuando utilicemos una de ellas, no dejar manchas de comida. Es lo ideal. Recuerden hacer esto. Estos son detalles que debemos tener pendiente. Para una próxima semana seguiremos con más en esta subsección de etiqueta y protocolo en nuestro programa Entérate con Mayra. Nos vemos la próxima semana. Muy buenos días. Vamos a ver, Sara, ¿tú te sabes eso? Yo tengo la salsa para tu lechón. La salsa sur. Yo traigo la salsa para tu lechón. Y vengo contento, negrita. Ay, y bien sabrosona. Qué bueno es despedir el programa con todo ese ánimo arriba, que yo sé que se le transmite a todos ustedes. Y siempre gracias por acompañarnos en el desarrollo de este espacio. Entérate con Mayra. Y les decimos, Sara, bye bye.